en los estudios lingüísticos le llamamos habla precisamente a todo lo que suena, porque el habla es sonido. Sin sonido no hay habla. Aquí podemos pensar. Aquí se forman las palabras que luego salen por la boca. Lo que está aquí no es habla. Es habla lo que yo estoy haciendo ahorita. Es habla cuando ustedes pronuncian un sonido. Los sonidos son formas de articulación. Se estudian precisamente. Hay una ciencia que estudia los sonidos. Se llama fonética y que los va a clasificar conforme a lo que toca el órgano fonador más importante, que es nuestra lengua. Si nuestra lengua toca la parte superior de los dientes centrales, por ejemplo, cuando decimos la L, se llama ápico dental, porque el ápico se refiere al ápice, la punta de la lengua y los dientes. Tenemos entonces esa facultad de hablar nosotros, y eso es el habla. El habla se conforma de sonidos. Los sonidos no tienen significado, pero cuando se juntan estos sonidos, puede que el resultado de esa juntura sea una palabra, y la palabra sí tiene significado. ¿Sí? La palabra lomo, por ejemplo, o abril, o tengo, o mañana, o sol, o ayer, o mano, tienen ya un significado que se inscribe dentro de una tradición lingüística. Estos sonidos que nosotros tenemos hoy día, que llegan a nosotros por herencia de nuestros padres, porque ellos fueron los que nos enseñaron a hablar, generalmente mamá, por eso se llama lengua materna, porque generalmente la madre es la que nos enseña a hablar, porque estamos mucho tiempo con ella, más tiempo que con papá. Tenemos entonces esa herencia de sonidos, pero ellos también son depositarios de la herencia de sus padres. Y así nos vamos hacia atrás, y nos vamos hacia muchos años atrás, al origen de esta nuestra lengua castellana o de nuestra lengua española, que también tiene una larga historia, importante, interesante, en la evolución fonética o de los sonidos que estuvieron en contacto, y que ese contacto hace precisamente la evolución de una lengua. Nuestra lengua es una lengua viva. El español es la segunda lengua en el mundo que tiene el mayor número de hablantes nativos, con un poquito más de 500 millones. La primera es el chino mandarín, que tiene miles de millones. La segunda es el español, de hablantes nativos, o sea, hablantes que su primera lengua es el español. La tercera es el inglés. Hay en el mundo más hablantes de inglés que en español, pero no todos los hablantes de la lengua inglesa son hablantes nativos. Son hablantes de segunda lengua. El español entonces es la segunda lengua más utilizada en Internet. La segunda, después del inglés. No metemos aquí a los chinos porque los chinos tienen su propia Internet, ¿verdad? Para ellos.
porque entre ellos nada más se entiende. Y además son muchísimos. Nosotros tenemos esta herencia entonces de la lengua latina, una lengua prestigiosa, una lengua que todavía se usa en algunos lugares y que deberían de tener clases todos los muchachos. ¿Alguno de ustedes llevó etimologías grecolatinas en la preparatoria? Levante la mano. Ustedes dos, nada más. Tres. Tres llevaron etimologías grecolatinas. Ustedes no nada, ¿verdad? No saben nada de nada. ¿Tu papá? Sí, en la prepa es cuando se llevan las etimologías. El origen de las palabras. Latín y griego, sobre todo. De ahí derivan, pues prácticamente casi todas nuestras voces que utilizamos en español, el 80% es de origen latino o griego o mezcla de ambas. Un 10 y tantos % es árabe. Un menor número tienen las lenguas modernas, el inglés, el italiano, el francés, el alemán, el portugués, algunas lenguas que nos han dado préstamos al español, y en esta zona de aquí, de Yucatán, obviamente, la lengua maya. Tuch, Pirish, Shik. Chi, ¿qué es chi? Chi, chi, chi. Boca. Wit, ¿no? Trasero. Tulish, libélula, que decíamos, ¿verdad? Huasco. Collazo. Quequén. ¿Qué es quequén? Cerdo, ajá, cerdo. Chen, pozo. Hueche, armadillo. En fin, tenemos una plaga de elementos mayas en nuestro léxico y nos comunicamos con ellos todos los días y nos entendemos precisamente porque ya forman parte de este léxico patrimonial que tenemos nosotros y que nos da identidad. Eso nos identifica, nos hace únicos ante los demás. Esas formas de expresión, ¿sí? Se contagian porque se usan, porque están presentes en las mentes y en las comunicaciones de todos los días entre nosotros. Aquí nosotros lo que vamos a ver son precisamente los registros de habla. En la comunicación de todos los días hay 3 elementos importantes en las hablas. El primero es el hablante. El hablante es precisamente quien profiere, quien da, quien expresa algo mediante palabras. ¿Qué produce el hablante? El hablante produce sonidos y esos sonidos juntos forman palabras. Y esas palabras juntas forman un mensaje, precisamente. Este mensaje va a ser lo que dice el hablante, que va a llegar a los oídos de un oyente. El oyente va a ser precisamente el receptor de este mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje puede ser cualquiera.
El mensaje puede ser desde un buenos días, hola, hasta una carta de amor o una carta de respuesta de un empleo, ¿no? O una carta de invitación a un citatorio. En fin, el mensaje puede ser cualquiera. El mensaje está estructurado precisamente en una lengua. Obviamente, para que este mensaje sea entendible, tanto el hablante como el oyente necesitan compartir el mismo código. Este código va a ser precisamente la lengua, porque si no, pues no, simplemente no va a existir la comunicación entre el que habla y el que oye, porque el mensaje va a estar en un código del hablante, pero quizá el oyente no maneja ese código. Cotemboye, cotemboye. Si alguien le dice a alguien que está parado en la puerta, cotemboye, y le hace así, ¿qué le está diciendo? Ven acá, ¿verdad? Porque comparte el código con el que oyó. Quizá este movimiento lo haga medio entender si no habla maya. Bashkawalik. Igual, ¿verdad? Tenemos que compartir entonces entre maya y maya el mismo código de la lengua maya. Vete por unas chelas, ¿verdad? Comprendemos todos perfectamente porque compartimos el mismo código. Oye, preséntame a tu hermana, ¿verdad? O mira qué bonitos están estos perritos. Cómprame 2. Pueden ser mensajes muy breves, pueden ser mensajes muy extensos, repito. Y estamos nosotros aquí con los códigos a flor de piel. Estos registros de habla, ¿a qué se van a referir? A esto precisamente, a las maneras en que uno suele expresarse, a las formas en que nosotros como seres humanos somos capaces de hablar y de escribir. Nosotros entonces proponemos como hablantes, como productores de un mensaje, algo a alguien. Las formas de expresión de estos mensajes van a depender de muchas cosas, a veces extralingüísticas, que estén fuera del territorio de la lengua. Estas formas de expresión, estos registros de habla, son únicos. ¿Cuál es tu nombre? Audrey. ¿Cuántos años tienes, Audrey? 21. Audrey, que tiene 21 años, es de Ciudad de México. ¿Y tus papás son de Ciudad de México? ¿De qué parte de la Ciudad de México? La zona sur, Coyoacán. ¿La del Valle? Más o menos. Entonces tenemos allí que esta forma de expresión, ¿sí?, de Audrey va a tener las características de esta forma de hablar de los del Distrito Federal. ¿Tú conoces los guasontles? Los guasontles. ¿Nunca has comido guasontles? Consíguete un novio de Ciudad de México para que te invite a comer guasontles. Porque si te consigues un yucateco, seguramente te va a llevar a comer chaya. Son unas hierbas
que se dan los huazontles. Pero, por ejemplo, tú conoces los mecates. ¿Ah? Mecates. ¿Qué es un mecate? Es un tipo de cuerda, exactamente. Aquí le llaman soga, ¿verdad? En Yucatán le llaman soga. El mecate es precisamente, es una soga. Es una soga. Un tendedero para tender la ropa y todo eso. Pero estas formas de Audrey, solamente estas maneras de hablar de Audrey serán únicas, porque nadie habla como ella. Esto en lingüística se le llama idiolecto. El idiolecto es la manera individual de expresarse. Entonces aquí tenemos a 50 personas, tenemos 50 idiolectos. Si aquí tenemos 50 personas, tenemos otros 50 idiolectos. Y ninguno se va a aparecer. Ninguno de ustedes habla igual que el otro. Juan no habla igual que Luis. Audrey no habla igual que Mónica o que Silvia o que Naomi. No hablan igual. Se parece como hablan. Logran comunicarse porque comparten el mismo código, la misma cultura. Sobre todo la misma cultura. Porque no sabemos, por ejemplo, ¿sí? Quizá en otras culturas cómo le nombren a determinadas cosas. Y no solo es el nombrar las cosas, sino la cultura como este eje muy grande y este corpus enorme que nos identifica, no solo como playenses o como chilangos o como poblanos o yucatecos, sino como mexicanos. Son giros idiomáticos que nosotros empleamos y que forman parte de la cultura mexicana. Tenemos entonces que son también estas formas herencia que viene obviamente de atrás de nosotros, de estas formas de expresión cotidiana que podemos encontrar en las películas, en las conversaciones, en los mismos libros, en nuestro diario, hablar y comunicarnos con la gente. ¿Ustedes conocen a Chespirito? Y había unos personajes en donde aparecían unos que estaban hablando, no sé qué personajes eran, pero una expresión que le decía, gracias, muchas gracias, licenciado, le decía. No hay de qué, son nomás de papa. Les dice, ¿verdad? No hay de queso, no hay de queso, nomás de papa, les decía. Eso es, ¿a qué se refiere con eso? ¿A qué se refería con eso? No hay de queso, nomás de papa. A los tacos de canasta, más bien a las quesadillas, ¿no? No hay de queso, nomás de papa. Solamente en México hay quesadillas. Ese programa, cuando se exporta a otros países de habla hispana, esa forma, no hay de queso, nomás de papa, no se entendió. En la Academia Mexicana de la Lengua tiene en su portal, tiene un segmento que es consultas. Y ahí te puedes meter y puedes preguntar algo acerca de la lengua. Y preguntaron, mucha gente de Sudamérica preguntó que qué significaba sonomás de papa. O sea, entendían, no hay de qué. O sea, muchas gracias, no hay de qué, sonomás de papa. O sea, ¿qué significa sonomás de papa? Preguntaron. Obviamente,
la explicación es muy larga porque tienen que hablar de las quesadillas, que es parte de la cultura culinaria mexicana. Entonces, eso no se entiende, no cualquiera lo entiende. Eso nos hace a nosotros sí lo entendemos, precisamente. Porque, bueno, él dijo tacos de canasta, pero no se refiere precisamente a los tacos de canasta, sino a las quesadillas. Ese sonó más de papa. Güey, cuando lo comentaron en la academia dije, ¿qué razón? O sea, qué chusco, ¿no? Pues sí, es la exportación de un programa. Ahora, si se tradujo a otro idioma, esa cosa es intraducible. O sea, para que le entienda un eslovaco, por ejemplo, que esté viendo esos personajes de Chespirito y se está riendo porque les están traduciendo muchas cosas, pero no hay de queso nomás de papa, no se puede traducir a ninguna lengua, porque es un giro idiomático muy mexicano y no se puede traducir. No se puede traducir. O sea, si no la entendieran los sudamericanos, pues menos los van a entender esos cabezones de Europa. Estas formas de expresión, estos registros de habla, hay todos los días estos registros de habla. Ahora sí podemos ir con el primero de la primera. El primer registro que nosotros conocemos es el registro culto. Como decimos aquí, generalmente aparece en libros y revistas científicas. También en conferencias, congresos de especialistas o en conversaciones entre pares de gente con estudios de posgrado, gente preparada, gente culta. Se va a caracterizar por el uso de palabras determinadas y una sintaxis no común. El registro culto suele aparecer muy pocas veces en el habla cotidiana. Porque ni yo, que tengo un doctorado, que creo que soy una persona estudiada, preparada, no podría yo referirme ante ustedes de una manera muy culta. Lo podría hacer si yo les digo, por ejemplo, que dentro del paradigma verbal mexicano existen alófonos que permiten la creación de seumas y de lítotes importantes en la predicación. ¿Me entendieron? No. Esto que yo les acabo de dar es más o menos un registro culto que queda para mí y que lo puedo yo conversar con otro lingüista. Él sí me va a entender. Pocas veces aparecerá en la conversación. Generalmente los registros cultos son escritos. Los libros, muchos libros que se publican, no todos tienen en su estructura fragmentos de un lenguaje o un registro culto totalmente. Cuando a veces nos atoramos con algo en nuestra lectura, tenemos que ver por qué nos atoramos. A veces ese atoramiento se debe a que desconocemos los significados de las palabras. Y eso es grave. El no conocer el significado de las palabras no nos deja a nosotros liberarnos de la ignorancia que tenemos encima. Nuestro léxico, mientras más amplio sea este léxico, el léxico que tengamos aquí nosotros,
mejor podemos entender las palabras. Un chico como ustedes, según estudios que se han hecho en México, por la edad que tienen, por el grado en el que están estudiando, manejan en su conversación cotidiana alrededor de 3.200 palabras diferentes. Sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, conjunciones, preposiciones, pronombres, que son las categorías gramaticales del español. Todos conocemos. Quizá algunas palabras las usamos más que otras. Por ejemplo, la palabra termo o vaso son dos palabras de uso casi diario. Casi diario hablamos, decimos vaso. Pero ¿cuándo decimos la palabra cuyo? Vino la mamá cuyo niño se rompió un dedo. Difícil, raro, pero está en nuestro léxico, lo conocemos. Este léxico es un léxico básico. El léxico de termo o vaso es un léxico activo. Lo usamos generalmente casi todos los días. Aquí, entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a este registro oculto, debemos de tener presente esta facultad de tener un léxico amplio. Si no lo tenemos, estamos fregados, porque no vamos a entender muchísimas cosas. Vamos al segundo. El segundo registro es el registro coloquial, que son las conversaciones entre personas de diversos estratos socioculturales. Es el registro más usado por la mayoría de las personas, clases universitarias, en la radio, en la televisión. El coloquio es esto que estoy haciendo yo ahorita con ustedes. El que utilizan todos ustedes en el teléfono cuando mandamos mensajes, cuando nos subimos a la combi que nos lleva a la casa, cuando nos subimos al coche que pasan por nosotros a la escuela, papá o mamá o tío, abuelito, no sé quién vaya por ustedes. Cuando vamos de visita a ver a la chica que nos trae locos, cuando le decimos, ay, vamos un ratito nada más al cine, en lo oscurito. La otra sabe que es lo oscurito, porque así se llama el hotel, ¿verdad? Lo oscurito. Entonces, vamos, dice, pero un ratito. Es coloquio, es el habla de todos los días. Esa es la forma más utilizada que nosotros tenemos. El coloquio es importante porque nos explayamos. Entre pares como ustedes, entre chicos que se hablan de tú y se llevan bien y se abrazan y se quieren mucho y se dicen cosas bonitas. El coloquio. Este es el registro coloquial y todos lo practicamos. Todos. Es lo que oímos en la tele, en las noticias, en la tele, en la radio. Las captamos perfectamente. Conocemos todas las palabras que nos dicen. Todos. A diferencia del culto, en donde alguna palabrita por allí se quedará medio dudosa de nuestro conocimiento, ¿no? El coloquio es precisamente esto que hacemos todos los días. Cómo se comunican las personas en diferentes situaciones de comunicación. En la escuela, en la casa, en el trabajo, en la calle, en el cine, en la dulcería, en el restaurante, en la cafetería, en la panadería, en la planchaduría. Cuando uno va y que le bolean los zapatos, cómo le habla a la gente, cuando va conduciendo y saluda, hola, hola a la gente que está allí, lo que se nos acercan a pedir ahorita para el Teletón, ¿cómo está? ¿Va a cooperar? Sí, toma. Es coloquio. Todo es coloquio. Pasemos al que sigue.
El popular. El registro popular va a ser, dice, manifiesta formas de comunicación que rebasan el barrio y la calle y están presentes en canciones y refranes populares, algunos letreros. Se manifiesta en que estas formas tienen un uso mayor en las clases sociales populares. Es el registro de los albañiles, paleteros, vendedores ambulantes. Se caracteriza por un léxico especial. Órale, pachanga, metiche, ámonos, váyamos, y de varias muletillas como ps, son formas populares. Estas formas populares tienden precisamente a ser, se mezclan con las coloquiales normalmente y algunas personas, algunos fragmentos de su discurso pueden tener este tipo de registro. El registro popular es precisamente el que está en muchas de las canciones, ¿sí?, populares o de los refranes populares que hay en este mundo, digamos, de aquí, hoy, ahora, y que lo vemos y que lo palpamos precisamente allí. He llevado estos registros a veces a ciertas obras literarias que suelen aparecer en los libros, pero son precisamente estos registros populares que son muy, muy también nuestros también. Creo que todos utilizamos metiche, pachanga, ámonos. Quizá muy pocos digan vayamos en lugar de vayamos, tengamos en lugar de tengamos, gobiernemos en lugar de gobernemos, porque a veces son formas, digamos, muy coloquiales para la gente de muy poca preparación académica. Y formas como mucho en lugar de mucho, naiden por nadie, prove por pobre, estógamo por estómago, ansina por así, pueque por puede ser que, disque por se dice que, son formas populares. Los académicos, yo al menos en mi comunicación, no los uso. Yo digo mucho, nadie, ¿verdad? Pobre, cuyo, y nada más, y muchas más, obviamente. Pero estamos aquí en lo popular. Esto popular que tiene que ver precisamente que se sale de lo coloquial. Ahora, estos registros se pueden dar en una sola persona. Depende del discurso que esté diciendo. Depende de lo que esté hablando. Se puede dar en una sola persona. Es decir, una sola persona puede en un momento determinado tener, dependiendo de con quién esté hablando, una actuación lingüística culta o coloquial o popular, dependiendo, ahora sí, de quién nos esté escuchando. En este escuchar está precisamente, nosotros vamos a condicionarnos en nuestra forma, en nuestro registro, dependiendo de quién nos esté escuchando. Yo no puedo ir a hablar con los paleteros de la paletería La Reina y decirles que su jefe mandó un mensaje y
tener un registro culto en ese mensaje porque no me van a entender. Tengo que hablar como hablan los paleteros. Quizá en coloquio, pero quizá bajándome un poquito a un registro popular. Y finalmente tenemos el registro vulgar. Tipo de habla atropellada, con groserías y palabras no aceptadas socialmente, que muestran un léxico especial, uso en ciertas situaciones. Un léxico especial, un léxico de especial uso en ciertas situaciones. Voces que no son muy bien sonantes, son altisonantes, son groserías, son palabras no aceptadas socialmente, pero que se usan porque todo mundo o casi todo mundo las conoce. Pendejo, puto, culo, pinche, culero y suéltense. Ahí está otro registro. Es el cuarto registro que nosotros tenemos. Y dependiendo de con quién estemos hablando, podemos utilizarlo. A veces si son mis cuates, ¿verdad? Y llego con ellos y nos saludamos así. ¿Qué onda, putito? ¿Verdad? ¿O qué onda, culito? ¿Verdad? Así se llevan. Los chavos así se llevan, ¿o no? Mi amor, ¿qué onda, mi gordita? Y le apalpan ayer el trasero al otro. Son formas de comunicación, de que se lleva. Depende también con quién voy a hablar. ¿Ah? Porque no puedo llegar con mi papá, ¿verdad? Y decirle, ¿qué onda, pinche puto? No, papá, no. Papá es papá. ¿Qué pasó, viejo? ¿O qué onda? ¿Mm? O dame la bendición, güey. Ay, sí. No, papá es papá, obviamente. Él. Y así como papi nos impone a nosotros cómo vamos a hablarle, así a mí, hablante, el público o quien me... Bueno, quien me oye o quien me va a estar oyendo, quien me está escuchando, me va a condicionar, me va a decir qué registro usar. Y eso es importante para que la comunicación fluya y se dé, precisamente. El objetivo es comunicar, decir algo, que nos entiendan a qué nos dirigimos, que tú entiendas lo que yo te estoy diciendo. Quiero convencerte de algo, entonces tengo que buscar la manera de decirte, de convencerte. Y eso va a hacer que yo utilice un léxico especial. ¿Regresamos? Vean ustedes la que sigue, el ejemplo. Es el mismo ejemplo de un tema que tiene que ver con la confesión en las iglesias. Este es el registro culto. Léanlo bien. Vean qué dice. Fuera de la predicación se presentaba el problema de la confesión mediante un intérprete. Coloquial, fuera de lo que decían los curas, estaba la confesión en la que se metía un intérprete. Popular, órale, pues fíjate que además de la porquería que decían los curas, estaba la confesión en la que estaba de metiche un fulano. Vulgar, aparte de la pinche palabrería de los curas, estaba la puta confesión en la que estaba de metiche un pinche intérprete. ¿Captaron la diferencia? Vean ustedes esa diferencia clara
que se da. Ahora, ¿cómo usar esto? ¿Ante quién utilizar esto? El oyente nos va a imponer a nosotros cómo debemos dirigirnos a él. Imagínense, por ejemplo, que voy a preguntar por el estado de mi hermana, que está en el hospital. ¿Sí? Acabo de llegar, cansado, ando medio tonto por el sol que me dio, medio mareado. Me presento con el médico y le digo, ¿cómo está mi hermana? ¿Quién es su hermana? Fulanita de tal. Ah, mira, aquí está. Y me dice el médico, los detritus organolépticos encontrados en la parte del duodeno inflamado y hemorrágico indican que la etiología del proceso tiene carácter medicamentoso. ¿Le entendieron? Yo tampoco. No le puedo decir al doctor, pinche idiota. No, ¿verdad? No le puedo decir así. Y le voy a decir, perdone, doctor, es que no le entiendo. Ah, disculpe. Lo que pasa es que a su hermana se le dio una medicina por otra y por esto le duele la barriga. Ah, eso sí lo entendí. Lo entendimos todos, ¿verdad? Vean ustedes cómo siempre es importante saber a quién se dirige uno. El médico allí la regó. ¿Por qué? Porque no captó. No es un médico, yo no soy médico, yo no sé de eso. Yo soy un simple pariente de la paciente que está allí. Entonces, el médico, así como el médico que no supo dar una respuesta correcta hasta que el otro le dijo, no capisco, mi no entender, ¿verdad? Se tiene que autorregular en su habla. Nosotros, antes de que caigamos en una autorregulación, debemos de saber a quién nos estamos dirigiendo, a quién tenemos enfrente para saber cómo le hablamos. Esto nos va a evitar muchísimos problemas en nuestra comunicación. Oigan. ¿Qué registro será? No creo. Coloquial, ¿verdad? Son canciones. Generalmente todas las canciones, todas las canciones, o casi todas las canciones, viejas, nuevas, requete nuevas, son coloquiales. ¿Pero por qué se agota? Claro. Sí, ves que todo el mundo se metes un registro oculto allá y simplemente no funciona. Entonces van ustedes ahí, busquen en las hojas, busquen en las páginas, remuevan allá, no necesariamente tiene que estar al principio, háblanlo a la mitad, ábranlo en cualquier parte de los libros, busquen allá. Generalmente, por ejemplo, que es una novela, cuando hablan los personajes, ahí van a encontrar algún registro, quizá coloquial, muy popular, quizá esta es la novela, ¿cómo se llama? La muerte de Artemio Cruz, posiblemente allá haya algo por allí. No sé.
Los libros entonces guardan cosas importantes, guardan formas allí en los equipos que están ustedes, búsquenle por allá algunas expresiones coloquiales o populares. Lo que tiene mayor efectividad en la comunicación es tener un lenguaje llano, abierto. ¿Qué quiere decir con un lenguaje llano? Un lenguaje en el que las palabras sean de uso común y cotidiano. Y estos los pueden tener dos registros: el coloquial y el popular. El vulgar no. El vulgar sí se puede entender, pero suena feo. Nos avienta una situación hasta cierto punto incómoda. El vulgar. El coloquio y lo popular generalmente llegan a confundirse. La línea que separa el registro coloquial del popular es muy, muy ligera. No tiene una consistencia, digamos, de muro separador. Es un muro, digamos, pero muy permeable. Ahí se va ondulando la situación de la comunicación. Este registro o estos registros, digamos, cuando se elabora un diccionario de uso, es decir, un diccionario que contenga palabras muy usuales de cualquier lengua, se tiene que poner si el registro, si es coloquial o es popular. Y entonces nos vamos con la palabra pues no sé qué palabra poner allí, en donde va a causar mucha dificultad en los lexicógrafos definir en dónde esa palabra tiene su registro mayoritario, si lo tiene en lo popular o en lo coloquial. Y esto, obviamente, coloca en una situación un poco extraña a los trabajos de los lexicógrafos, porque esta línea, repito, que separa estos dos registros es muy finita, muy tenue, muy permeable, creo yo. Por ejemplo, la misma palabra pachanga. La palabra pachanga, ¿en dónde encajará más? ¿En lo popular o en lo coloquial? Uy, quién sabe. Es un dilema, la verdad. Yo, que he trabajado en la elaboración del diccionario de mexicanismos en la Academia Mexicana de la Lengua, como especialista, yo, estudioso de la lengua, tengo problemas. Y obviamente hay una comisión que define finalmente si entra en el coloquio o entra en lo popular. Ahora sí que depende del uso que se le dé a este tipo de palabras. Y como pachanga puede haber otras, quizá más, la bachata, por ejemplo. ¿Ustedes saben qué es una bachata? Una bachata. Una fiesta, una pachanga. Pues una bachata es una pachanga. Es una forma que en Chetumal se utilizó muchos años y se utiliza, creo, todavía, ahí estar con estas formas de expresión que son registros, repito, siempre tenemos que ver estas herencias. Y cuando nos vamos a la herencia, muchachos, es parte del patrimonio nuestro. Con esto crecimos
Y es una manera, estas formas de hablar, que nos identifican como tales, como personas que compartimos un espacio y un tiempo determinados en la gran aventura de la vida. Estas formas de expresión que siempre están con nosotros, siempre están al lado nuestro, en nosotros, que nos identifican como playenses, en este caso, como quintanarroenses que estamos aquí, con formas de hablar heredadas, dadas, que se platican en la casa. Por eso nosotros hablamos por herencia de nuestros padres. ¿Tú de dónde eres? Del Estado de México. ¿De qué parte? De Cuautitlán. Muy bien, muy cerca de Ciudad de México, en el noroeste de la Ciudad de México, ¿verdad? Conozco por ahí. Entonces, estas herencias, tus papás también son de allí, me imagino, de la ciudad. Entonces tenemos allí formas de expresión muy propias, ¿no? Que allí aprendió a hablar ella. Y esa herencia la va a transmitir a sus hijos, aunque sus hijos nazcan aquí. Y obviamente porque van a tener referencias allí, van a tener primos allí, supongo, o van a tener tíos allí, en el Estado de México, ¿no? Son formas heredadas, patrimoniales, repito, que nos dan una identidad a nosotros y que nos hacen hablar de determinada manera, solamente como nosotros sabemos hablar. Nadie habla como nosotros. Somos únicos e irrepetibles en ese sentido, pero compartimos tantas cosas, compartimos tantos elementos culturales, no solo la lengua. Compartimos la comida, el vestido, las telenovelas que son importantes también. Todo lo que nosotros podemos tener que nos hace precisamente de este código tener un español mexicano. El español mexicano es el que nos hermana prácticamente a todos. Lo que les decía no hace rato de no haya queso nomás de papa. Es parte de la cultura, no hay más, ¿no? Formas como aquí hay gato encerrado, no andar del tingo al tango, son formas muy, muy patrimoniales, no precisamente de Yucatán, de México, que a veces en otras lenguas no hay traducción, o que en otros ámbitos hispanohablantes no tienen sentido porque son formas de expresión muy, muy personales, muy mexicanas en este sentido. Que pertenecemos a una península, bueno, pertenecemos a esta zona que también tiene sus propias formas de expresión, muy ricas, muy variadas como todo, pero hay un español en general, un español, digamos, panhispánico, que nos hace comunicarnos, que hace que nos entendamos. Y entonces rompemos el canal de esta falta de comunicación, como me sucedió a mí con mi vecina tabasqueña. O sea, no me estaba diciendo nada la señora. ¿Por qué? Porque yo no le estaba entendiendo. Me lo está diciendo en español, pero no le entendía esto de la palanca y la lía. Era una horqueta para levantar la soga, ¿verdad? Es como si yo hubiera ido a Tabasco y yo hubiera pedido que me dieran una horqueta para levantar una soga. No me hubieran entendido, ¿verdad? Pero el español es tan vasto, tan amplio, ¿sí? Que nos podemos comunicar con los campechanos, con los tabasqueños, con los guatemaltecos, con los argentinos, con los colombianos, porque hay un español muy amplio. Hay palabras que se utilizan en los diferentes registros, que se utilizan prácticamente en todo el mundo hispánico, que son panhispánicas totalmente, y que vienen, obviamente, a reforzarnos a nosotros, ¿no? Cuando nosotros entablamos estas comunicaciones,
o esta comunicación de todos los días en los registros que vienen allí. ¿Qué registros usan ustedes? ¿Qué registros utilizas tú de los 4 que vimos? ¿El coloquial, el popular y el vulgar? Generalmente esos 3 son los que utilizamos casi todos. El coloquial porque es el de todos los días, ¿no? El popular a lo mejor sí, en algún segmento de tu habla y quizá no todos los días se utilice, aparezca. Y el vulgar también, sobre todo cuando estás enojado, ¿verdad? Pinche cosa, ya me tienes harto. O pinche teléfono que ya no suena, no comunica. Molestia, ¿verdad? O en otras situaciones distintas. Depende también, repito. Y esto sí es importante. Conocer quién nos oye para que nosotros nos dirijamos a Él con los registros que Él entiende. Si yo le hablo a un niño de 3 años, ¿sí? Y le digo, te voy a poner bien guapo porque vamos a ir al cine. A lo mejor el niño me dice, ¿qué es el cine? Que nunca ha ido. A lo mejor algún día también lo preguntamos a papá y a mamá, ¿qué es el cine? Y uno le tiene que explicar al niño. Mira, el niño es el niño. El cine es como una tele, pero muy grande con una pantalla. Muy grande. ¿Y qué es una pantalla? O sea, porque no sabe el niño, entonces hay que explicarle muchas cosas. Y así está. Tenemos que ponernos a Él, a la altura de Él. ¿Sí? Para explicarle con palabras muy sencillas. El otro siempre nos va a imponer a nosotros qué registro usar. El otro nos va a decir si nos dirigimos a Él de una manera coloquial, medio oculta quizá, ¿sí? O de una manera popular. Generalmente esos dos registros son los que más utilizamos nosotros todos los días, más el coloquial que el popular. Porque es el que utilizan la radio, la televisión, incluso los textos escritos en los periódicos. Es coloquio. Es coloquio. Algunos, por ejemplo, se meten y ponen algunas cosas en maya. En algunos textos escritos, por ejemplo, en algunos periódicos de Campeche o Yucatán, he visto palabras en maya en algunas noticias. En algunos hablaban, por ejemplo, de los diputados de Campeche, que dice, después de comer frijol cabash, cambiaron a filete, los nuevos diputados. O sea, ese frijol cabash, ¿qué es el frijol cabash? Pero ¿qué característica tiene el frijol cabash? Es en caldo, pero ¿qué características tiene el frijol cabash? Pues es el negro o el café, pero ¿qué característica tiene el frijol cabash? Que no, eso que produce gases, sí es cierto. Gases es una palabra, ¿de qué registro? En lugar de pedo. ¿Pedo es vulgar? Pedo es vulgar, obviamente. Entonces gas será popular, coloquial, más bien, ¿no? En lugar de pedo. Bueno, pero el frijol cabash, ¿qué es? ¿Ah? No, el frijol cabash es el frijol que nada más tiene sal, hervido con sal. No lleva ni epazote, ni ajo, ni cebolla, está simple. Es el frijol cabash, que es lo que comían los diputados en Campeche. Ahora comen filete.
Esa noticia apareció en el periódico Tribuna, en Campeche, en este año, me consta. Entonces, son formas ya coloquiales, obviamente, que aparecen allí en, en los registros escritos de los periódicos, que suelen aparecer en muchas partes, ¿no? Este frijol cabash y otras más, ¿sí? Que suelen aparecer allí el pan chuchul, el pan viejo, ¿verdad? Chuchul, ¿verdad? Es chuchul, es arrugadito, viejito. Es una palabra maya. Entonces, la cuestión es importante que sepamos y que recordemos esto. Siempre el otro, la presencia del otro nos va a decir a nosotros como hablantes qué registro podemos utilizar. El libro, pues, con sus registros, el libro no se puede autorregular. El libro contiene, generalmente son formas cultas, pero puede tener cuestiones populares. El libro que les entregué es un obsequio, se pueden quedar con él. Se pueden quedar con el libro, tómenlo como una contribución mía a su formación de cultura. Veamos entonces y recalquemos esto. Siempre tengamos en cuenta al que tenemos enfrente para saber cómo nos vamos a dirigir. ¿Ya terminaron su tarea? Bueno, entonces podemos ver algunos ejemplos. ¿Me los permiten, a ver? Bueno, a mí me tocó un libro que se llama Luciérnagas, que es sobre un niño de que está en primaria que está viviendo su primer amor. Entonces la mayor parte del texto es coloquial, pero bueno, en culto escribimos su primer cataclismo amoroso. En coloquial puedo ver a Ana. Ana no se encuentra para comprar mostaza para sus hot dogs. En popular encontré una frase que decía coman bichulines, que es como coman chapulines básicamente. Y en vulgar, lo más fuerte que tenía este libro es ¿y dónde está ese gusano? Muy bien, muchas gracias. A ver aquí, adelante. Este es un libro de Carlos Fuente, eh, La muerte de Artemio Cruz. Como culto es sombría opulencia de rostros enmascarados, lúgubre y festivo rezo. Como coloquial, discúlpeme, ¿puedo ofrecerte algo? Mejor quédese a cenar con nosotros. Como popular, no había llegado de buenas a primeras a visitar al viejo. Y vulgar, lo que tenemos es muy poca madre. Encontramos una frase que es culta, es alégrome en verdad de tu venida. Nosotros la pasamos a lo coloquial, que sería como me alegro de verte. Y luego en lo popular, El popular sería qué bueno verte, bro. Y en vulgar sería, qué buen pedo verte. Buenas tardes. Bueno, en lo cultural nosotros encontramos un segundo grupo de números toltecas dirigidos por un mítico Mixcoatl. No encontramos popular, pero lo más vulgar que encontramos fue todavía trazaban en la línea legal entre pagano y cristiano, no entre negro y blanco, donde los esclavos negros y bautizados en África. Y lo coloquial es que en este libro es un viaje a nuestras raíces, al encuentro de los mundos que configuran nuestro presente. En la producción de registros tenemos que ver el entorno. A veces esto es extralingüístico, más bien es extralingüístico el contexto en el que estamos. No podemos nosotros hablar del mismo modo ante nuestros padres que ante nuestros pares en la escuela. El contexto es distinto. Quien nos va a oír es alguien diferente.
cuando vamos a la iglesia, no podemos llegar con el cura y decirle, ¿qué hubo, pinche curita de...? No, no podemos. ¿Cómo está, señor cura? ¿Verdad? Esa es nuestra expresión. Y a veces, inconscientemente, sí, lo hacemos. No podemos hablar igual al jefe que al subordinado. No podemos dirigirnos del mismo modo a la novia que a la suegra. Siempre ella o él nos va a imponer a nosotros qué registro vamos a usar. Igual, cuando recibimos nosotros ese mensaje, ese registro, si no nos damos cuenta, el otro puede seguir hablándonos y a lo mejor no lo entendamos o incluso nos puede hasta ofender. Y eso obviamente hay que evitarlo. Siempre entre este hablante y este oyente, este productor de un mensaje, el mensaje es lo básico, porque es el alma de la comunicación. Espero que esto quede claro, espero que esto se quede en ustedes, que vean en este momento y en los que vienen esta facultad que tenemos de comunicarnos y de comunicarnos bien. La lengua sirve para eso, es el registro culto, popular, coloquial o vulgar, lo que nos va a hacer a nosotros como seres humanos diferentes a los demás. Y nos va a hacer que este idiolecto, que esta forma particular que tenemos cada uno de nosotros de expresarnos, ¿sí?, triunfe y nuestra comunicación sea eficaz y eficiente. De eso se trata, precisamente. Para eso es la lengua. Es el vehículo que nosotros tenemos de comunicación. Nos pueden servir las manos, nos pueden servir el rostro, el cuerpo incluso, para comunicar algo. Sí, nos sirve. Eso lo veremos en los podcasts que vamos a hablar precisamente porque son cuestiones ya de pragmática, de la práctica del lenguaje. Todos los días practicamos la lengua, ¿o no? Todos los días hablamos, ¿o no? Todos los días escribimos mensajitos. Recibimos mensajes y recibimos registros. Y sabemos ya la diferencia entre un registro culto, entre un registro coloquial, popular, quizá confundamos los dos, no importa, y vulgar. Ahora, esto se puede dar, como dije yo, en una misma persona. Los 4 registros se pueden dar en una misma persona, pero obviamente quizá en contextos distintos. No necesariamente ante personas diferentes. Se puede dar ante la misma persona. Es decir, podemos estarle explicando a alguien algo desde un punto de vista coloquial. Y si no entiende, se lo volvemos a explicar. Y si tampoco entiende, a lo mejor ya caemos en la vulgaridad y le decimos, no seas pendejo. Entiéndelo así. Entonces, ya pasamos de lo coloquial a lo popular y a lo vulgar. Con el mismo o con la misma persona. Puede darse el caso extremo de que esto suceda. No quedaría, obviamente, caer en la vulgaridad, menos en nosotros los profesores, porque ustedes para nosotros son muy importantes como estudiantes y los respetamos. No los podrían ofender. Al menos yo en mi vida he ofendido a ningún alumno. He ofendido a otras personas, eso sí, pero a mis alumnos jamás. Les agradezco mucho su atención. Que tengan una excelente tarde.